Buenos días, estimadas y estimados. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de técnicas de enseñanza en el derecho. El día de hoy vamos a trabajar con uno de los elementos, digamos que previos al diseño de una planeación educativa y tiene que ver con el, pues otra vez, diseño de una unidad de aprendizaje. Ya la semana pasada hablábamos acerca de la importancia de comprender qué es el aprender, de todo lo que hay alrededor con relación a la enseñanza, ¿no? Las teorías de la educación y el rol que el docente, la docente juegan dentro de estos procesos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues justamente hoy lo que vamos a hacer es empezar a entrar, ¿no? A ingresar un poco a la parte práctica de lo que implica, pues vamos a decir que dar clases. Específicamente, en una de las dimensiones de todo lo que es la práctica docente y que tiene que ver con la didáctica. La didáctica, como también ya veíamos la semana pasada, pues está relacionada con el cómo nosotros enseñamos, ¿no? Ya sea desde una didáctica general, haciendo uso de los métodos y las técnicas de la educación en sentido amplio, o bien desde la disciplina en la que nos encontramos y pues generando una didáctica específica. Ahora bien, en este sentido, una vez que nosotros tenemos claro todos estos conceptos, pues lo que viene es que comencemos a diseñar y como les decía hace un momento, el diseño tiene que ver con que nosotros podamos establecer cuál es o qué es, mejor dicho, lo que para mi clase y para mi práctica significa aprender, por un lado. Y por otra parte, hasta dónde yo puedo llevar o quiero, deseo llevar al estudiantado dentro o a partir de dentro de mi clase y a partir de mi práctica. Entonces, bueno, para este objeto, para esta intención, lo que vamos a hacer es primero pues tomar el programa de nuestra materia. Aquí hay dos cosas, bueno, dos conceptos que creo que vale la pena distinguir. Por un lado tenemos nuestro plan de estudios y el plan de estudios contiene todas las materias de la licenciatura en la que estemos dando clases. En el caso de la educación básica y la educación media superior, pues es el plan curricular, ¿no? Todo el entramado de las materias que los estudiantes y las estudiantes van a llevar a lo largo de su formación. Mientras que el programa educativo es lo que contiene mi clase específicamente hablando, digamos, los contenidos temáticos que se van a abordar, las habilidades que quiero desarrollar o las competencias, dependiendo de dónde esté, desde dónde se haya construido ese programa de estudios. En este caso, yo lo que hice fue tomar un programa de una experiencia educativa de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, que es Introducción al Estudio del Derecho. Si ustedes, por ejemplo, no tuvieran práctica docente, pueden entrar a cualquier página de cualquier universidad, no necesariamente tiene que ser la Universidad Veracruzana, y dentro de la página de la licenciatura, ahí va a estar el plan curricular o el plan de estudios. Ustedes pueden ingresar y descargar el programa educativo de las asignaturas. Esto normalmente está disponible en las universidades públicas. Las universidades privadas no tienen esto de acceso libre, mientras que la educación básica y la educación media superior, pues lo van a encontrar directamente en las páginas de la SEP. Son distintos en el armado, en el formato. La verdad es que prácticamente contienen lo mismo, excepto algunos datos que vamos a platicar ahorita, porque hay que recordar que la educación superior pues tiene sus propias características, como los créditos, la cantidad de horas prácticas, cuestiones como esas, que no están en los de educación básica o de educación media superior. Pero más o menos, viendo un programa, vamos, podemos identificar los datos más generales, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el programa nos presenta una forma, un formato que vale la pena que entendamos cómo tiene que ser leído, porque no solamente es el hecho de que nos diga cuáles son, no, nos entregue la lista de temas que nosotros vamos a tener que abordar a lo largo del curso, sino que sí tiene elementos que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, aquí lo primero que yo podría decirles que necesitamos, en lo que necesitamos poner atención, pues es en dónde se encuentra la materia. Lo que pasa es que en la Universidad de Veracruzana se les llama experiencias educativas.
experiencias educativas, materias, asignaturas, son formas de denominarlas. Obviamente sí tiene que ver con el cómo están construidas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso en este momento. Digamos que son equivalentes. Y entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la experiencia educativa o materia de introducción al derecho se encuentra en el área de formación básica, o sea, el área de iniciación a la disciplina de la licenciatura. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nosotros deberemos pensar o de comenzar a pensar que esta asignatura en específico no implicaría retos prácticos en gran cantidad para el estudiante, la estudiante. ¿Por qué? Porque tiene una labor de ser iniciación, es decir, busca inducir apenas al estudiante o a la estudiante a la disciplina que va a estudiar, en este caso, pues el derecho. Entonces, digamos que nos da a entender que necesitamos formular o construir esta materia para que se convierta en una de las primeras bases del estudiantado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como esta, digamos que esta conciencia de en dónde estamos ubicados y para qué va a funcionar nuestra materia o experiencia educativa. Esto es muy importante porque no podemos desarrollar una clase que es inicial de la misma forma que desarrollaríamos una clase que es de especialización, ¿no? O de finalización de la licenciatura. Luego, ya una vez que tenemos esto, pues más o menos claro, a veces esto no viene, perdón, se me estaba olvidando decirles, a veces esto en algunos programas no viene, entonces sí valdría la pena que lo ubicáramos dentro del plan de estudios. ¿En dónde está ubicada? Esto lo podemos traducir en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Por lo regular, el primer y segundo semestre son semestres de iniciación a la disciplina. De en adelante tenemos las disciplinares, ¿no? La formación disciplinar. Y por ahí del séptimo semestre al octavo semestre, entonces encontramos todo lo que tiene que ver con las áreas de especialización. Normalmente así están construidos. También esto, ya si checamos el plan de estudios, también nos ayuda a ver qué materias están en el mismo semestre y qué materias están en semestres anteriores o en semestres posteriores. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo decir, bueno, a ver, mi materia se va a conectar con esta otra y entonces valdría la pena que no solamente trabaje pensando de manera aislada, sino que también trabaje pensando en que los estudiantes y las estudiantes adquieran ya ciertos conocimientos o ciertas ideas teóricas para que puedan ingresar a la otra, ¿no? Como conectarlas. Entonces, bueno, digamos que es información que nosotros tenemos que ir como recopilando para ir tomando decisiones. Luego tenemos, aquí vamos a ver los valores de la materia. Esta materia tiene un valor de 8 créditos y el que tenga un valor de 8 créditos significa que esta es una estandarización que se hace para poder hacer las equivalencias y poderle dar validez a los títulos y demás. Digamos que para que la estudiante se pueda titular, tiene que alcanzar cierta cantidad de créditos y pues conforme va cursando, va sumando créditos, que les digo, no es más que una estandarización, pero ¿cómo se calcula este crédito? No nos vamos a meter a hacer el cálculo, pero aquí nos da la respuesta. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que esta materia vale 8 créditos porque implica 5 horas de trabajo semana. 3 horas que son teoría y 2 horas que son práctica. Aquí el aspecto interesante que nosotros podemos retomar como profesores y profesoras, pues es que podemos ver que hay una división, ¿no? De entrada nos está diciendo, tienes que trabajar 3 horas teoría y 2 horas práctica. No todo puede ser teoría ni todo puede ser práctica. Y por otro lado, vemos que las horas práctica tienen la menor carga, es decir, son menos horas práctica que horas teoría, y entonces va cobrando sentido que se encuentre en el área de iniciación, ¿no? Y que por lo tanto tenga una mayor carga teórica que práctica. Sin embargo, deben estar presentes las dos. Esto nos tendría que dar un total de 75 horas curso, ¿ok? Aquí nosotros sabemos que va a haber suspensiones, días inhábiles, eventos, muchas cosas que se puedan generar, ¿no? Alrededor del semestre, ¿no? Del curso, pero en el ideal ustedes deberían estar planeando 75 horas por su semestre. Ya tenemos datos. Tengo que hacer una planeación para 75 horas pensando que esta materia está en el área de iniciación de las personas, de los estudiantes, las estudiantes que van a estudiar derecho. Tengo que pensar en que 2 horas de la semana sean práctica, mientras que las otras 3 horas
estén cargadas de teoría. Entonces, bueno, acá me dice, ¿qué modalidad es tu curso? Y aquí vemos que es un curso taller. Y esto es muy interesante porque esto implica, justo aterriza esta cuestión de teoría y práctica. Si solamente tuviéramos teoría, probablemente sería un curso. Y si solamente tuviéramos práctica, sería un taller. Entonces, como tenemos un curso taller, tenemos que hacer esta mezcla en nuestra planeación de ambas cuestiones, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ya estos datos que son como los básicos para poder comenzar a construir, y entonces de ahí nos tenemos que ir a ver la descripción y la justificación. ¿Para qué, digamos que cuál es el contenido, cuál es la razón de ser de esta materia? Lo vamos a encontrar en la descripción. Obviamente esto es lo que nos plantean los diseñadores, las diseñadoras. Y el por qué está en la justificación. ¿Qué es lo que debemos o qué es, en qué vale la pena poner atención? Aquí, por ejemplo, en la descripción nos dice, Introducción al derecho cubre dos grandes regiones de lo jurídico. Sirve para plantear de forma general el panorama de la estructura del conocimiento jurídico, primer aspecto en el que debo poner atención en mis clases, y el segundo, para el efecto de estructurar lógica del derecho, segundo aspecto en el que debo poner atención en mis clases. Por ello es importante que el estudiante conozca las diferentes perspectivas del acontecimiento jurídico, historia seguramente, del análisis de las normas y las principales que constituyen el material fundamental de todo sistema jurídico actual. Pero acá adelante ustedes pueden ver que dice, el estudiante debe tener las habilidades pertinentes para analizar textos y su relación con las diversas corrientes del derecho. A veces nos preguntamos, ¿y qué hago en esta clase? ¿O cómo le hago para enseñarla? Quien diseñó normalmente la clase ya nos dio pautas. ¿Significa que me tengo que apegar a lo que ellos o ellas dicen? No. Pero ya me está dando pautas acerca de cuáles son los procesos que necesito activar dentro de esta experiencia, dentro de esta materia. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que me dice la descripción, si me está diciendo que el estudiante requiere tener habilidades para analizar textos y su relación con las corrientes del derecho, bueno, pues probablemente varias de mis actividades, varias de mis técnicas estén enfocadas al desarrollo del pensamiento analítico entre los estudiantes con quienes estoy compartiendo el aula. Después me dice, con ello el análisis de los textos jurídicos en sus derivadas manifestaciones es fundamental para el estudiante y con ello acercarse al objeto jurídico de estudio. Aquí podemos ver cómo remarca, ¿no?, que esta es la intención de esta materia. La intención de esta materia realmente no es que aprendan conceptos todavía, de acuerdo a lo que me está diciendo la descripción, sino que puedan adquirir las habilidades para allegarse de esos conceptos conforme vayan avanzando dentro de su formación profesional. Entonces, ojo, aquí esto ya me está diciendo qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces, incluso miren, aquí lo dice, es cuestión de construir la lógica que requieren en análisis posteriores en la carrera. Por ello hace énfasis en estrategias. Aquí ya me está diciendo qué tipo de estrategias debo trabajar. Estrategias colaborativas y los trabajos que al final integren un portafolio de evidencias con comentarios adecuados de los aprendizajes logrados. Me está diciendo las estrategias que puedes utilizar o que se te aconseja utilizar son las colaborativas. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a internet y pongo estrategias colaborativas para el aprendizaje y va a aparecer una lista impresionante de diversas estrategias que yo puedo utilizar. Y también me está diciendo, bueno, nosotros te proponemos que evalúes, que tu trabajo final, la evaluación final, la realices por medio de un portafolio de evidencias. Me voy a internet y le pongo, bueno, a ver, portafolio de evidencias, ¿qué es, no? Y me va a arrojar diferentes ejemplos de cómo llevar a cabo un portafolio de evidencias. Entonces, digamos que la información para poder empezar a pensar o a planear una clase viene dentro del programa de estudios. Entonces, no necesito pensar demasiado acerca de por dónde tengo que ir. Claro, estos, digamos, lo reitero, ¿no? Pongo énfasis en ello, son recomendaciones. Pueden como profesores, como profesoras, plantearse algo distinto, claro, siempre y cuando no se salgan de los límites o de las características que me está planteando la asignatura. ¿Por qué? Porque aquí hay que pensar que cada universidad ha diseñado estas asignaturas bajo un pensamiento pedagógico concreto.
Si yo hago cosas diferentes, puede ser que me salga de la formación que se relaciona con ese pensamiento pedagógico. Pareciera en palabras que es algo no tan grave, pero si lo ponemos en un extremo, vamos a, ojo, reitero, lo vamos a poner en un extremo para poderlo ejemplificar. Si yo llego a una universidad con un corte epistémico tal vez de humanismo cristiano y empiezo a desarrollar temas que van en contra de este tipo de pensamiento, obviamente el tipo de formación no es coherente con lo que yo estoy enseñando. Entonces, no solamente se va a relacionar con el hecho de que pueda llegar a tener problemas en la institución, sino que no estaré logrando la formación del estudiante, de la estudiante, de acuerdo o acorde con el tipo de formación que se les prometió cuando ingresaron a la universidad. Lo mismo, por ejemplo, sucedería si yo me voy a una universidad que es de corte tecnológico, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Valga la redundancia, en donde el pensamiento pedagógico y epistémico que sostiene sus asignaturas son completamente diferentes. La Universidad Veracruzana, en este caso, por ejemplo, trabaja desde un enfoque humanista, pero un humanista crítico. Entonces, digamos que no solamente se trata de que yo haga lo que yo quiera, sino que de alguna forma sí necesito estar consciente de cuál es el corte de, de la universidad en la que trabajo y a partir de eso diseñar, ¿no? A partir de eso enseñar, ser coherente con esa forma de pensamiento y de formación del estudiantado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la educación básica y la educación media superior. Es muy claro cómo a partir de la reforma de 2019 hay un cambio de pensamiento en la manera de enseñanza y entonces sería lo mismo si yo quisiera enseñar a esos chicos bajo tal vez un sistema más tecnológico, cuando el enfoque pedagógico y el enfoque epistemológico plantea más bien temas como el comunitarismo, la decolonialidad, otro tipo de temas que realmente no quedan como tan a libre albedrío, ¿no? Entonces, no significa que yo necesite limitar mis prácticas. Yo puedo poner en clase todas estas formas de pensamiento y complejizar, pero sin lugar a dudas, en la práctica vamos, ¿no? Ya en el diseño técnico, yo necesitaría ser coherente con la universidad para la que estoy trabajando. No solamente por el hecho de que ahí estoy trabajando, sino porque necesito que la manera en la que yo enseño y la forma en la que el estudiantado aprende se conecte con todas las maneras en las que lo están haciendo en las demás asignaturas. Vamos, es como entrar a comprender y a trabajar desde la misión y visión de la organización a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, a partir de esto también nos dice, bueno, esta materia no solamente la vas a trabajar de forma colaborativa y la vas a evaluar con un portafolio de evidencia, sino que también te pedimos que trabajes con transversalización en derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, y ahora viene el reto, ¿cómo le hago para enseñar introducción al derecho con estos conceptos, ¿no? Que normalmente es lo que se hace, es una materia muy teórica? ¿Cómo le hago para que se transversalicen estos derechos humanos y la perspectiva de género, que pues, son elementos fundamentales en la enseñanza del derecho actualmente? Probablemente aquí podríamos tener soluciones a través de las prácticas, ¿no? De las horas prácticas y a través de la colaboración como estrategias de enseñanza. Pero entonces ya tenemos tres elementos. Nosotros tendríamos para esta materia que enseñar introducción al derecho, transversalizar esa introducción al derecho con derechos humanos y perspectiva de género. O sea, transversalizar significa como poder encontrar puntos coyunturales, ¿no? Entre estos tres grandes cuerpos de información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de estrategias de educación colaborativa y que ellos vayan generando evidencias que se puedan integrar a un portafolio con lo que se les va a evaluar al final del semestre. Entonces, bueno, ya ahí tengo un poco de información acerca de cómo va a ir mi curso. De ahí la justificación, que bueno, pues me dice el para qué, ¿no? Y por qué esta asignatura dentro de esta licenciatura o esta experiencia. Y entonces me dice, dota al estudiante de herramientas adecuadas para entender todo el entramado institucional del Estado. ¿A qué tengo que llegar? A que él entienda. Si bien a que no entienda conceptualmente al Estado, sea a que logre entender cómo es que este Estado está constituido, ¿no? Y cómo es que funciona, cómo se construye toda esta maquinaria y de este con toda la gama de instituciones internacionales que se encuentran vigentes hoy en día. Entonces, imagínense cómo es la ampliación del derecho, de la materia de introducción al derecho,
Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando yo la estudié era prácticamente un libro, iba recuperando los conceptos básicos del derecho, ¿no? Eso era. Entonces, ahora vean cómo hay una ampliación sobre esta materia para, sí, hay que ver esos conceptos básicos, pero hay que verlos contextualizados en un entorno y en un sistema jurídico que está en constante evolución, ¿no? Y que además ya no solo se limita a lo intraterritorial, sino que también ya nos está planteando elementos que son extraterritoriales. Entonces, de ahí tenemos más elementos que hay que considerar. Y aquí viene una parte que es la parte más técnica y que espero pueda quedar muy claro con la explicación que voy a dar. La semana pasada hablábamos del aprendizaje y decíamos, bueno, hay diferentes formas de entender el aprendizaje. Una de sus características principales es que para poder decir o afirmar que hay un aprendizaje que se ha logrado, el estudiante o quien aprendió debería poder transferir ese aprendizaje a otros escenarios. La cuestión es, ¿cómo le hacemos en la escuela para que ese aprendizaje, independientemente de cómo lo estemos definiendo, se vuelva operativo? Esto significa que lo puedan aplicar. Ojo, ya salimos de la idea de la transferencia a otros escenarios de sus vidas para tener la capacidad de aplicarlo en cuestiones concretas. Son dos procesos diferentes. Lo que se ha propuesto aquí y que también platicábamos un poco la semana pasada es la posibilidad de construir competencias. La competencia, aunque yo les decía la semana pasada que hay debate acerca de si es una teoría del aprendizaje o no lo es, o un enfoque del aprendizaje o no lo es, lo que sí hay acuerdo es en que sí se convierte en una forma de operacionalizar el aprendizaje. Es decir, de construir elementos o de desarrollar elementos entre el estudiantado que les permita aplicar esos aprendizajes o esos conocimientos que van adquiriendo. Entonces, digamos que se convierte como en una especie de paso a paso para que ese conocimiento que se adquirió en la clase se pueda aplicar en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la competencia? La competencia, si es un paso a paso, lo que hace es marcarnos instrucciones y nos dice, la unidad de competencia la pueden encontrar también como competencia en los diferentes programas de estudios o la pueden encontrar como objetivo. No es lo mismo un objetivo que una competencia, pero la realidad es que muchas universidades siguen trabajando bajo el enfoque de los objetivos, que también nos dice, ahí no nos dice el paso a paso, sino que nos da a dónde quiero llegar con el estudiante, ¿no? Y pues digamos que cumple un papel similar desde dos perspectivas teóricas distintas. Aquí lo que nos dice es, el alumno comprende, y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, las categorías fundamentales del fenómeno jurídico y sus implicaciones en la sociedad, como forma de articulación normativa. ¿Qué significa esto? Que lo primero que yo debo buscar es que el alumno genere un proceso de comprensión sobre categorías fundamentales jurídicas, ¿no? Dentro de la articulación normativa en todas sus consecuencias, dentro de un clima de tolerancia y dinámica continua. Además de reformular las ideas generales sobre el derecho en los tiempos contemporáneos. Vean qué interesante, porque lo que me dice la unidad de competencia es, como profesor, como profesora, en tu clase necesitas que el estudiante primero comprenda, ¿no?, la parte teórica contextualizada. O sea, todos esos conceptos, toda esa teoría, si les vas a dar el libro de Maynes, ¿no? Está bien, que comprendan el libro, pero que lo comprendan en un contexto. Y que ese contexto, esa comprensión conceptual y contextual, ahora la cuestionen y permitan, o que ese cuestionamiento les permita reformular ideas generales sobre el derecho en la actualidad. Obviamente esto está respondiendo al que el derecho, sobre todo en últimos tiempos, difícilmente lo vemos estático, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo esta estudiante puede reformular lo que ya le ayudaste a comprender en la primera fase? Y vemos cómo hay un brinco de un estado inicial a otro.
Entonces, ¿cuál es la aplicación que estoy buscando en esta materia? La reformulación de las ideas generales sobre el derecho. Ahí tenemos que llevarlos. Eso es lo que yo necesito, lo que nosotras necesitamos como profesores y profesoras para plantear que el estudiante ha aprendido. Porque quiere decir que ella puede cumplir con este proceso de reformulación. Ahorita vamos a seguir platicando de esto. Ya tengo entonces cómo enseñar, ya tengo entonces cómo evaluar, ya tengo entonces qué voy a enseñar, o sea, el contexto en el que voy a enseñar, y ya tengo también cuál es el proceso que requiero buscar, de comprensión a reformulación. Entonces ahora estas competencias siempre están construidas a partir de tres ejes. Toda competencia contiene tres ejes: un eje teórico, un eje heurístico y un eje axiológico. El ideal es que como profesor o profesora, a través de mis clases, yo logre tocar, y no solo tocar, sino desarrollar, digamos que en paralelo, el eje teórico, el eje heurístico y el eje axiológico. Y entonces, por ejemplo, verán que el eje teórico es todo lo que tiene que ver con los temas de teoría. Sociedad y derecho, vínculo entre sociedad y derecho. Ese es el tema que tú, profesor, profesora, necesitas dar, ¿no? Vamos a pensar que en la clase 1 tú vas a dar sociedad y derecho. Ese es tu tema. Ahora, sociedad y derecho les tienes que enseñar a realizar algún proceso con ese tema. Entonces te dice, aquí el diseño te dice, bueno, puedes llevarlos a analizar, puedes llevarlos a investigar, puedes llevarlos a comparar o puedes llevarlos a expresar. Alguno de estos cuatro procesos, tú tienes que trabajar, bueno, puede ser alguno o pueden ser todos, ¿no? Dependiendo de ahí cómo diseñes tu estrategia. Pero entonces tú tienes que llevarlos a sociedad y derecho, pues a lo mejor los pongo a redactar un texto. Ah, bueno, pues trabajo expresión con ellos. O tal vez tema sociedad y derecho, pues los puedo llevar a investigar sobre sociedad y derecho. Entonces ahí conecto teoría y proceso. Ahora, ojo, tengo que ir conectando tema por tema, con proceso por proceso. No. A lo mejor yo me doy cuenta que sociedad de derecho, vínculo entre sociedad y derecho, aspectos lingüísticos, y tal vez, pues, obviamente estoy inventando, ¿no? Pero derecho como ordenamiento institucional, a todos estos temas se conectan y yo les puedo encargar, después de haber visto todas estas clases, un trabajo que tenga que ver con que ellos investiguen y luego investiguen, por ejemplo, cómo se relacionan sociedad y derecho para la construcción de la norma institucional. Ah, bueno, ahora, hagan su propia investigación. Y como segunda parte de ese trabajo van a analizar cómo es que las normas cambian. ¿Cuál influye más, la sociedad o el derecho? Es decir, ¿la sociedad provoca que el derecho cambie o el derecho también tiene la capacidad de provocar que la sociedad se modifique? Ah, bueno, hagan el análisis y redactan un ensayo. Ah, ok. Entonces, con todos estos temas, yo creé una estrategia que les promueve el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 4. Pero, sí, 4. Y entonces, así puedo ir construyendo. Puedo trabajar un tema con un proceso, varios temas con varios procesos, varios temas con un proceso. O sea, aquí yo puedo ir mezclando. El caso es que todo se vaya trabajando a la par. Y luego viene esto. Acuérdense, ya tenemos estos temas, los voy a trabajar con procesos 1, 2 y 3. Ah, bueno, ahora, ¿qué valores, esa es la dimensión axiológica, qué valores son los que voy a fomentar? Bueno, vamos a trabajar en el aula. Entonces, como todo esto lo vamos a trabajar en el aula, lo vamos a trabajar en climas de tolerancia y dinámicas de argumento y contraargumento. ¿Por qué? Porque ahora fíjense muy bien, mi estrategia va a crecer. Estos temas los tienen que investigar, luego generar un análisis con preguntas que yo les ponga para responder y a partir de eso redactar ya no un ensayo, sino redactar argumentos a favor o en contra, ¿no? De esa pregunta detonadora que les puse. Y entonces, una vez que ya tienen esto redactado, los voy a poner a debatir. Y aquí lo que voy a hacer es que en ese debate no solamente voy a revisar el contenido, no solamente voy a revisar que también analizaron, investigaron y se expresan, sino que también voy a estar revisando cómo se comportan entre ellos y ellas,
si se respetan, si se toleran las ideas, ir guiando ese proceso. Y entonces yo con eso tendría una estrategia que toca los tres ejes. Esto ustedes lo pueden ver reflejado aquí en articulación de los ejes. El alumno tendrá que establecer una dinámica completa entre los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, que le permitan ver al derecho no solamente como un fenómeno normativo, sino como un acontecimiento transformador de su propia experiencia profesional. Vean qué interesante porque la materia es bastante, vamos a decir que no solo exigente, sino que también es ambiciosa. El hecho de que nos pida a nosotros que en un semestre, a nosotras, que en un semestre logremos que el estudiante asuma el derecho como un elemento que lo transforma, es algo no fácil de alcanzar, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto no tiene mayor limitación, pues que nuestra capacidad de ir interconectando y pues también nuestras capacidades creativas, ¿no? ¿Qué tanto hacemos uso de elementos para que esto se logre? Entonces, vean, además este es un programa de estudios bastante amplio, ¿no? Luego me dice, bueno, ¿qué estrategias metodológicas puedes utilizar? Para aprender, investigación, grupo de estudio, lectura en voz alta, y pues me da una lista, ¿no? Puede ser que utilice todas, utilice alguna, o yo cree en las mías, o haga búsqueda por mi lado y yo cambie las estrategias de aprendizaje, pero me da unas opciones. De enseñanza, grupos de trabajo, seminarios, intercambios de ideas, lo mismo. Puede ser que yo haga cambios en estas, las adapte, que yo busque nuevas. Aquí es libre, pero siempre aparecen como recomendaciones, ¿no? Me dice, ¿qué puedes utilizar como material didáctico? Libros, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, pues ya, por ejemplo, la fotocopia, ya poca gente la usa. O sea, aquí uno puede adaptar. Los recursos, para poner más, poner menos, es libre. Y normalmente también me dicen cómo evaluar. Aquí ustedes pueden ver que es una recomendación acerca de cómo plantear los porcentajes. 20, 20, 60. O sea, aquí incluso nos dice, pues ponles exámenes parciales. Igual, son recomendaciones. No necesariamente lo tenemos que aplicar así, pero digamos que esto está pensado pues para que se logre lo que nos plantea la articulación de los ejes. Desde mi punto de vista, esto no conecta con lo anterior. Aquí es en donde hacemos uso de la libre cátedra, ¿no? Pero bueno, siempre vale la pena tener una recomendación. Entonces, por favor, tengan en cuenta, ahora bien, esta articulación de los ejes y esta unidad de competencia. Decíamos hace un rato, tenemos que llevarlos de comprender a reformular cosas. Lo que me está pidiendo la articulación de los ejes es que trabaje con saberes teóricos, heurísticos, axiológicos, que lleven al estudiante de ver el derecho como un fenómeno de la norma, ¿no? Como un fenómeno expreso, a un acontecimiento transformador. Perfecto. Ya lo tengo, ¿no? Voy fácil. Les voy a cambiar la pantalla, les voy a presentar otra. Aquí viene la parte creativa del profesor o de la profesora, que es el momento en el que nos ponemos justamente a diseñar. Y entonces, para este efecto, yo les recomiendo, ojo, esto es una recomendación, no es una regla. Hay algo que se llama taxonomías. Seguramente muchas de ustedes han escuchado de la taxonomía de Bloom, que se utiliza principalmente para la elaboración de proyectos. También esta es la taxonomía de Marzano, que a mí me gusta porque lo que hace es dividir las acciones o procesos, pero ya no para proyectos, sino por procesos cognitivos. También tiene la ventaja de que incluye o integra la taxonomía de Bloom, aunque no son las únicas taxonomías. Hay taxonomías socioformativas, hay taxonomías de muchos tipos y uno puede hacer mano de ellas, echar mano de ellas libremente, dependiendo también de desde dónde voy a enseñar, teorías de la educación, de cómo estoy pensando el aprendizaje, teoría del aprendizaje, todo lo que hablábamos la semana pasada. Pero bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que para cada tema o para cada clase, no para cada tema, para cada clase, porque quizá en una clase yo pueda tener
o pueda abordar uno, dos o tres temas, ¿no? Por ejemplo, sociedad y derecho y el otro que tenía que ver también con la construcción del vínculo entre el derecho y la sociedad, una cosa así, seguramente los puedo abordar en una misma sesión sin ningún problema, ¿no? Entonces yo puedo ir a seguir integrando mis clases de acuerdo también al tiempo que tenga, que las horas, ¿no? Que tenga asignadas, porque a veces podemos tener 3 y 2, 2 y 2, 2, 2, 1. Entonces, habrá clases en las que pueda abarcar más, habrá clases en las que pueda abarcar menos, es otro factor que necesitamos pensar. Pero ya una vez que tengo eso pensado y que ya tengo divididos los temas de cómo los voy a ir abordando, lo que viene es que cada clase, o por lo menos cada semana, yo tenga visto o pensado qué es lo que quiero que los estudiantes y las estudiantes logren. Ojo, digamos que mi meta, mi punto de llegada es la unidad de competencia que me marca el plan de estudio, el programa de estudios. Entonces ya el programa ya me dijo, tú tienes que llevarlos de comprender a reformular. Semana con semana, lo que yo tendría que ir haciendo es ir generando acciones concretas. Bueno, de hecho se hace clase con clase, pero vamos a pensarlo en semana con semana. Acciones concretas que abonen a que el estudiante llegue a esa unidad de competencia. Esas acciones concretas se les va a llamar unidades de aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, aquí quiero que noten cómo, de acuerdo con Marzano, tenemos un primer nivel, una dimensión 1. ¿Qué dice Marzano? Bueno, la dimensión 1 tiene que ver con actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje. Se refiere al hecho de que sin actitudes y percepciones positivas, los estudiantes difícilmente podrían aprender adecuadamente. ¿Por qué? Porque Marzano defiende que hay que darle sentido al aprendizaje. Es decir, tú, profesor, profesora, te puedes parar 2 horas frente a un grupo, hablar, 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 pero si el estudiante no entiende para qué le va a servir o cuál es el sentido de que aprenda eso que le estás enseñando, seguramente no lo va a aprender, simplemente porque no le encuentra ningún interés. Valga la redundancia, perdón por la repetición, pero no le encuentra un sentido dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces dice Marzano, ¿qué tipo de cosas puedes hacer para encontrar este sentido? Dice, bueno, provoca que el estudiante recuerde y reconozca información o ideas dentro de los principios aproximados de la misma forma en que los aprendió. Recordar y reconocer son las bases, vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente sociedad y derecho es un tema del que el estudiante, la estudiante, alguna noción debe traer de la prepa. Bueno, pues ayúdalo a recordar lo que trae de la prepa. O es un tema que seguramente puede vincularse con lo que ve que está sucediendo en su entorno. No, pues no sé, a lo mejor que en su colonia se da cuenta cómo detienen a las personas sin una razón y los bolsean y les quitan el dinero, yo qué sé, ¿no? Entonces, ayúdalo a reconocer ese tema dentro de su entorno. ¿Qué me dice Marzano? Bueno, puedes realizar acciones de repetir, registrar, memorizar, nombrar, relatar, subrayar. ¿Qué significa esto? Que quizá yo los pueda poner a describir su colonia y la forma en la que la policía se comporta en esa colonia. Y después, al poderlas dialogar, porque obviamente vamos a tener alumnos y alumnas de diferentes colonias, probablemente aparezca una colonia en la que ni la policía ni llega, otra en la que levantan o detienen a la gente que va caminando, otra en la que la gente ni se da cuenta, saben que hay policía que anda rondando, pero ni se dan cuenta que están. Habrá gente que te diga, alguna vez a mí me abrieron la mochila sin razón, y habrá gente que te diga, a mí jamás me han detenido. Entonces eso va a permitir que el entorno se vaya complejizando de la escucha de las diferentes actividades, de las diferentes experiencias que se van dando. Entonces, todo esto parte de una descripción. Podemos ver cómo esto pasa a una dimensión 2, que es la dimensión de comprensión. Justo aquí es donde nos dice el programa que nosotros tenemos que partir, ¿no? O que se supone que aquí es en donde deberíamos comenzar a trabajar para llevarlos a reformular cosas, ¿no? Y entonces me dice Marzano, se refiere a ayudar a los estudiantes a integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento que ya tienen. Ok, ya les di sentido, ahora vamos a integrarlo con los conceptos de la materia de introducción al derecho, ¿no?
Esto que ya tiene sentido, ahora vamos a convertirlo o vamos a conectarlo con lo que tenemos que ver dentro de nuestra materia, ¿no? 3, análisis. Se refiere a que el educando añada nuevas distinciones y nuevas conexiones. Analiza lo que ha aprendido con mayor profundidad y mayor rigor. Ah, ya dimos sentido, ya tenemos conexiones hechas, ahora vamos a profundizar en lo que hemos aprendido. ¿Cómo de sociedad y derecho podemos llegar, por ejemplo, al proceso de construcción de la norma? ¿No? Y vamos profundizando, profundizando, profundizando. Aplicación se relaciona con lo psicológico y lo cognitivista, son el aprendizaje más efectivo, el cual ocurre cuando el educando es capaz de utilizar el conocimiento para realizar tareas significativas. ¿Se acuerdan que el programa de estudios me dice que los tenía que llevar a la reformulación? Ah, ok, entonces seguramente aquí yo ya puedo empezar a trabajar ese tipo de aplicaciones. Ya dimos sentido, ya platicamos entre todos cuál es la experiencia de la policía de bando en mi colonia. Ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con el derecho regulando la vida en sociedad, ¿no? Tu experiencia se conecta con el conjunto de conceptos que están relacionados con sociedad y derecho. Vamos a analizar la norma para poder ver si esta experiencia es coherente, ¿no? Con lo que la norma establece. Y ahora, ¿cómo es que esta norma podría aplicarse o cómo podría defenderse probablemente a través de un litigio? ¿Se puede? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿No? Y entonces esto me tendría que llevar a un proceso de metacognición. Sin lugar a dudas, una de las metas más importantes de la educación se refiere a los hábitos que usan los pensadores críticos, creativos y con autocontrol. Y entonces aquí yo necesito que el estudiante, la estudiante se dé cuenta cómo en su vida este conocimiento que ha adquirido influye y que además sea consciente del conocimiento nuevo que adquirió. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, pues a través de que pueda diseñar, formular, ¿se acuerdan que teníamos el verbo? Y que también me decía que se dé cuenta que la norma transforma, le transforma como individuo. Y entonces justo aquí yo le puedo pedir, por ejemplo, reformula la ley vigente y tal vez define cómo es que esto cambia tu percepción sobre el comportamiento de la policía de bando. Y entonces de esta forma yo obtengo o recupero todo este proceso. Y la última dimensión, que es la que regularmente ya estamos buscando en los últimos semestres, está compuesta de actitudes, creencias y sentimientos que determina la motivación individual para completar determinada tarea. Esto es cuando ya ellos logran hacer las cosas por sí solos, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya les puedas dar un caso y que ellos solitos lo puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, no, por eso les digo, normalmente esta dimensión se va recuperando en los últimos semestres. Pero si se dan cuenta, el programa de estudios de la asignatura que estamos revisando parte aquí en la dimensión 2 y se queda aquí en la dimensión 4. Yo puedo diseñar mis unidades de aprendizaje solamente en la dimensión 1 o puedo pensar que en la primera semana los puedo llevar de la dimensión 1 a la dimensión 2. Puede ser que yo los lleve de la dimensión 2 a la dimensión 3 en 3 semanas de curso. Es decir, yo puedo ir jugando. Ahora, ¿tiene que ser siempre lineal y hacia el frente? No, porque a lo mejor en la semana 4 yo me doy cuenta que hay otro tema al que le requiero dar sentido y regreso a la dimensión 1. El caso es que vaya poniendo los ladrillitos para que se sustente, para que se sostenga la dimensión 4 en el momento que vaya a ser aplicada dentro del curso, ¿no? Y entonces de esta forma lo que nosotros tenemos es que construir una oración como la unidad de competencia, pero pensada para la unidad de aprendizaje que plantee la primera semana o el curso o la forma en la que yo voy a trabajar va a ir de la dimensión 1 a la dimensión 4. ¿Cómo lo voy a hacer? La unidad de aprendizaje responde 3 cosas. ¿Qué voy a hacer? Describir los contextos sociales y el comportamiento de la policía de bando en diferentes colonias que habitan las y los estudiantes.
¿Cómo lo voy a hacer? A través de reconocer los diferentes contextos de vida, ¿no? ¿Y para qué lo voy a hacer? Para que analicen, para analizar, para transformar la percepción que tienen sobre, o para transformar la aplicación del reglamento cívico, ¿no? Y entonces, esas tres preguntas, la redacción, me va a generar mi unidad de aprendizaje. Entonces, bien, pues esta semana ustedes tienen que ensayar justamente con esto. Esto es muy importante porque mi unidad de aprendizaje es lo que le va a dar sentido a toda mi planeación. A partir de esto es que nosotros vamos a empezar a construir la planeación, que es justamente lo que vamos a revisar la siguiente semana. Entonces, pues espero que esto sea de utilidad, les sea de interés y que haya quedado lo suficientemente claro para que sus trabajos no les generen dolores de cabeza. Muchas gracias y nos vemos la siguiente.